Mi nombre es Armando López y hoy vamos a hablar sobre participación ciudadana y redes comunitarias o redes de apoyo. Según nuestra Constitución política, la persona tiene valor como fin supremo por ser lo que es y este valor da contenido a su dignidad. En ese sentido, la dignidad es vinculante e inherente a cada persona. Igualmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas establece entre sus principios generales el respeto de la dignidad inherente y la autonomía para la toma de decisiones. Es decir, que dignidad es un valor que tiene el ser humano, que tenemos todos nosotros, desde el mismo momento en que somos concebidos, sin importar la condición material, individual o social. Muchas veces se da por hecho que una vez cumplida la mayoría de edad, las personas automáticamente pueden ejercer todos sus derechos ciudadanos. Sin embargo, en la vida cotidiana esto no es tan cierto para una parte de la población y principalmente para las personas en situación de discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, como seguramente todas ustedes lo han experimentado en algún momento, históricamente sus derechos ciudadanos les han sido negados o recortados, a pesar que gracias a la lucha de las mismas personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias, en las últimas décadas se ha avanzado bastante a nivel de normativas internacionales, como el caso de la Convención, y nacionales como la Ley 29973, aunque estas no se aplican aún en la vida cotidiana de este colectivo. Un ejemplo de esto es el derecho a la educación. Por ejemplo, en nuestro país existe un sistema educativo dual, donde por un lado estudian los niños y niñas con discapacidad y por otro lado los niños y niñas que no la presentan. Esto se llama segregación, ¿no? Separar. Esta es una situación que vulnera los derechos de las personas con discapacidad a la educación. En este caso, no se está cumpliendo con lo establecido por la Convención. Otro ejemplo que podríamos citar es el de la capacidad jurídica, en donde a pesar de existir un decreto legislativo que la reconoce, vemos que de manera cotidiana las personas con discapacidad ven muy limitado su derecho a la toma de decisiones. En resumen, existen barreras de diversos tipos que impiden el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos a este colectivo. Si partimos del concepto de ciudadanía, este nos dice que es la condición de pertenencia de un individuo, una persona, a la sociedad o comunidad organizada. Sin embargo, es importante considerar que la ciudadanía tiene dos componentes. En primer lugar, está el estatus formal, que viene a ser el conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, que otorga el ordenamiento jurídico a los miembros de la comunidad. Y en segundo lugar está el estatus de hecho, el cual está determinado por el mismo ejercicio o la práctica efectiva de estos derechos. Aquí entonces podemos darnos cuenta que perfectamente en el caso de las personas con discapacidad, estas no acceden a la práctica efectiva de sus derechos y son excluidas socialmente. Según Astorga, la exclusión social tiene 4 aspectos. En primer lugar está la falta de acceso a la educación, a la salud y a otros servicios sociales básicos, el acceso desigual a los mercados de trabajo y a la protección social, la exclusión de la participación política quedando al margen del diseño y formulación de políticas públicas y el disfrute nulo o limitado del ejercicio de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos. Si miramos la situación de las personas con discapacidad, podemos darnos cuenta que perfectamente estas personas están siendo excluidas porque no cumplen con ninguno de estos 4 aspectos señalados por Astorga. A su vez, en la práctica efectiva existe una dimensión individual, que es la posibilidad que tenemos todos de poder tomar una decisión sencilla o cotidiana, como por ejemplo comer, cómo me voy a vestir hoy día, a dónde voy a salir, con qué personas quiero compartir, hacer amistad.
Pero esta dimensión individual se puede transformar en una dimensión colectiva cuando encontramos a otras personas con necesidades y aspiraciones similares a las nuestras, como por ejemplo una aspiración por recibir un servicio de salud de calidad o un servicio educativo de calidad, etcétera, ¿no? Entonces es cuando se convierte en una apuesta colectiva que se conoce como ciudadanía activa. Podríamos decir que la ciudadanía activa impulsa nuestra legítima aspiración a querer transformar un sistema opresor, injusto, que rechaza la diversidad innata de las personas y las excluye a quienes supuestamente somos personas diferentes por una sociedad justa, que valore la diversidad y que posibilite el pleno ejercicio ciudadano de todos y todas sin excepción. Un ejemplo de la ciudadanía activa es el desarrollado por el movimiento de vida independiente, que surge a finales de los años 60 en el marco de la lucha por los derechos civiles y que buscaba que las personas con discapacidad pudieran salir de los hospitales, instituciones y casas en donde se encontraban recluidas para que pudieran vivir y participar en la comunidad. Un componente muy importante de la ciudadanía activa es lo que se conoce como empoderamiento y que es un mecanismo para el cual las personas, las organizaciones y las comunidades ganan dominio y capacidad de decisión sobre sus propios asuntos. El empoderamiento se puede traducir en el lema "nada sobre nosotros sin nosotros", que se utiliza para comunicar la idea de que no puede decidirse una política pública sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política. Si bien este lema es muy antiguo y data desde los años 1500, siglos después fue tomado como bandera de lucha por las personas con discapacidad que impulsaron con su acción y conocimiento la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego de toda esta parte conceptual, la pregunta que nos surge es: ¿cómo avanzamos hacia el empoderamiento y hacia la ciudadanía activa? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que estos cambios no se dan de la noche a la mañana, sino que implican un proceso en el que intervienen muchas variables, como similitud en las aspiraciones del grupo, el nivel de acceso a la información que puedan tener las personas, la generación de vínculos, iniciativas de participación que pueda tener cada uno de ellos, la identificación de fortalezas y debilidades como grupo y la identificación de soportes necesarios para lograr una mayor participación. Una de las formas para avanzar podría ser a través de la promoción y fortalecimiento de redes comunitarias. Pero debemos entender que este proceso debe tener prerequisitos según la realidad de cada grupo humano, por lo cual puede realizarse de muchas maneras. Sin embargo, vamos a aprovechar esta conversación para explicarles un poco la experiencia que se desarrolló a través del Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad CENDIS en el proyecto RBC, con la finalidad de empoderar a jóvenes y madres cuidadoras para incorporarlas a las redes comunitarias. Como les decía, este es un proceso bastante complejo y el ritmo depende de cómo avance cada grupo. Entonces, lo que nosotros realizamos en nuestra experiencia primero fue el mapeo y la localización de los niños, niñas, jóvenes con discapacidad y sus familias en las comunidades, ¿no? Este primer paso es muy complejo, puesto que muchas veces existe el temor de las familias de querer exponer a sus hijos, o también la vergüenza y ellos no desean participar en un inicio. Luego, por ejemplo, en nuestro caso, las promotoras fueron convenciéndola a las mamás para que sus niños accedan a los servicios terapéuticos que se ofrecían a través de CENDIS. Ese fue el primer nivel. Luego se pasó a un segundo nivel, que es el ya identificación de necesidades expectativas. Una vez identificada ya la persona, localizada la persona y la familia, lo que se procedió a hacer es
conversar con ellas, yendo no como un experto, sino como alguien más que sea escuchar expectativas y necesidades. Entonces, allí se tomaba mucho lo que pensaban las personas con discapacidad, lo que pensaban los padres respecto a lo que querían para su futuro. Ese fue el segundo paso, reconocer o identificar necesidades y expectativas. Un tercer nivel es de la incorporación de estos niños, esas niñas y estos jóvenes a los servicios terapéuticos, a servicios de terapia de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, terapia de aprendizaje, completamente gratuitos, de manera que ellos participaban en actividades que se desarrollaban en un local comunitario o en parroquias o en locales de organizaciones sociales de base. De ahí, de la misma incorporación a los servicios terapéuticos, se pasaba ya al enlace, al vínculo con las familias, ¿no? Entonces se le decía a las mamás, por ejemplo, ahora que tu niño está yendo a los servicios terapéuticos, tú al menos una vez al mes podrías asistir a los grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua son grupos conformados por padres y madres que se fortalecen emocionalmente y efectivamente también desarrollan el vínculo con sus hijos. No es una charla, no es una escuela de padres, sino es simplemente un grupo donde ellos podían compartir lo que les pasaba en el día, las dificultades que venían con sus hijos, en la comunidad, pero también las cosas positivas, ¿no? Cómo les había ido en algunas estrategias que desarrollaban para manejar el aspecto conductual de sus hijos y de sus hijas. A la vez que se desarrollaban estos grupos de ayuda mutua, también se introducían poco a poco talleres de derechos, de información sobre derechos. Entonces ya eso es el quinto nivel, que es el de toma de conciencia, en donde las familias ya son informadas de sus derechos, ya sienten que las necesidades que presentan sus hijos no deben ser atendidas como un favor, sino simplemente porque es su derecho. Y una vez que las familias ya tomaban conciencia de esto, se les incorporaba finalmente al último nivel, que es la participación en las redes comunitarias, en este caso en las redes de San Juan de Miraflores y de Villa María del Triunfo, donde podían o pueden participar con el mismo nivel y con voz y voto como cualquier otro miembro, junto con representantes de instituciones del Estado como la escuela o el centro de salud o centros comunitarios de salud mental, como también con otras organizaciones. Entonces acá ya los padres tienen la posibilidad de pensar, proponer y vigilar políticas que realmente beneficien a los niños y niñas, tomando en cuenta sus derechos y sus propias necesidades. Entonces acá podemos darnos cuenta en esta experiencia cómo se pasa de un nivel muy incipiente, donde los padres esconden a sus hijos o tienen vergüenza de querer exponerlos, y van avanzando hasta que se convierten en defensores y defensoras de los derechos de sus hijos, y también a algunos jóvenes se les incorporó en las mesas. Entonces este es el proceso de empoderamiento que se siguió en la experiencia de CENTIS. Ya hemos mencionado algo de redes, sin embargo ahora vamos a definir lo que es una red. Cuando escuchamos la palabra red, seguramente casi todos nos imaginamos ese instrumento que utiliza el pescador en el mar para capturar especies marinas, que puede tener forma rectangular, cuadrada, circular, que tiene unos pequeños plomos para darle estabilidad, que a la vez también tiene flotadores para indicar la dirección en donde se encuentra al pescador, y mientras más grande sea es mucho mejor porque captura mayor cantidad de peces. Entonces esta comparación entre este objeto o este instrumento del pescador con la red comunitaria es bastante válida, porque en realidad la red comunitaria, cuanto más amplia, también tiene mayores resultados y mayor impacto. Igualmente también puede elegir sus objetivos, identificar hacia dónde orientar sus acciones y labor de incidencia. Las formas de las redes pueden variar y eso depende también de cada objetivo que tenga las redes.
Su capacidad y solidez proviene de la interrelación de las partes que la integran y también tiene ciertos mecanismos que regulan su dirección, es decir, hacia dónde quieren ir. Una red comunitaria o una red de apoyos es un sistema de relaciones entre actores, sean instituciones, personas, que se abren a otras organizaciones o a otras personas con las cuales van a entrar en comunicación con fines de interés específico de este colectivo. En la labor de incidencia por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, es casi imposible desvincular el trabajo de redes comunitarias o redes de apoyo con la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, conocida como RBC. La RBC es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, equiparación de oportunidades e inclusión social de todas las personas con discapacidad. La RBC se lleva a cabo por medio de esfuerzos combinados de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de sus comunidades, de los servicios de salud, de educación y sociales o laborales que se encuentran insertos dentro de la comunidad. Si bien la RBC en sus inicios, ya por los años 80, nace con el objetivo de poder brindar un servicio de rehabilitación a las personas con discapacidad que se encontraban en las zonas más alejadas, periurbanas o rurales, a través de la capacitación de promotores comunitarios, y nació con un enfoque totalmente médico rehabilitador. Actualmente la RBC ha evolucionado mucho y ha asumido en las últimas décadas el modelo social con enfoque de derechos que promueven el desarrollo comunitario. Por eso la actual RBC también empieza a reconocerse como un medio para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, y reconoce la importancia de favorecer el acceso de las personas con discapacidad no solo al tema de rehabilitación y salud, sino también su derecho a la educación, a la generación de ingresos, a la vida familiar y comunitaria y al empoderamiento, entre otros. Promover la RBC es promover una estrategia que busca reducir la pobreza. Igual, a través de la RBC se trabaja para lograr que la discapacidad sea parte de las agendas internacionales, nacionales, regionales y locales. Asimismo, promueve el concepto de discapacidad como un tema de vulneración de derechos humanos. ¿Por qué es importante el trabajo a través de redes comunitarias o de apoyo? Porque la complejidad de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad hace necesaria la intervención de varios sectores de la sociedad. Posibilita objetivos colectivos claros que permiten la ejecución de acciones de impacto que visibilicen la problemática que enfrenta este colectivo, pero principalmente ayuda a eliminar las barreras. Vamos a hablar ahora acerca de las experiencias de redes comunitarias. La experiencia que les voy a presentar es la de Lima Sur, de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En el caso de San Juan de Miraflores, la Red Distrital Discapacidad fue creada en el año 2008, y en Villa María la Red Distrital por los Derechos de las Personas con Discapacidad fue creada en el año 2009. Estas dos redes comunitarias, integradas por representantes de OMAPEX, de organizaciones de personas con discapacidad, de escuelas especiales, escuelas inclusivas, iglesias, centros de salud y ONGs que trabajan en la temática de discapacidad, se han ido convirtiendo progresivamente en espacios de convergencia, de análisis, discusión y planteamiento de propuestas conjuntas encaminadas a posibilitar la inclusión en salud, educación, participación ciudadana de las personas con discapacidad de estos distritos desde una perspectiva de derechos. ¿Cuáles han sido los objetivos de esta red? Los objetivos desde su creación han sido en convertirse en espacios interinstitucionales de trabajo coordinado y de soporte social que posibiliten la ejecución de acciones de impacto destinadas a favorecer el proceso
de inclusión de las personas con discapacidad de estos distritos. Ambas redes han ido desarrollando en el transcurso de estos más de 10 años algunas características que son muy importantes de tratar de rescatar y de señalar, ¿no? En primer lugar está el tema de la optimización de recursos. Es decir, antes que existan estas redes, cada institución trabajaba de manera individual, pero sus acciones no generaban tanto impacto como se ha podido generar a través de un trabajo unificado en redes, ¿no? Aparte que también estas redes no cuentan con financiamiento. Estas redes son autofinanciadas por sus miembros. Hay algunas instituciones como por ejemplo ONGs que sí manejan presupuesto y que en alguna acción de incidencia pueden aportar con dinero para comprar algunos materiales que se requieren para la incidencia, pero otras organizaciones, por ejemplo, de personas con discapacidad que no cuentan con dinero, ellas aportan con su trabajo, o sea, con la difusión, con el pegado, con ayudar al transporte de las cosas. Entonces siempre los recursos que posee cada quien son valiosos. No necesariamente implica un gasto de dinero, sino también lo que tenemos como instituciones que formamos parte de la red lo podemos dar y aportamos de esa manera para que la actividad pueda desarrollarse de la manera más exitosa. Otra característica es el intercambio de servicios. En la medida que los integrantes de esta red se han ido conociendo, se ha generado un vínculo más estable, en donde, por ejemplo, si se encuentra a un niño o una niña en la comunidad que no accede a la escuela, se puede coordinar directamente con el director o directora de la escuela regular o el director o directora del PRITE para que este niño sea atendido. El hecho de tener un vínculo cercano con los responsables de cada institución posibilita que los servicios se puedan intercambiar y es más fácil que la población pueda acceder a estos servicios. También es importante, como tercer aspecto, el intercambio de información. Entonces, acá las redes fluyen mucho a nivel comunicativo. Por ejemplo, algunos miembros de estas redes distritales pertenecen a redes nacionales y pueden tener la posibilidad de informar a los miembros de las redes distritales sobre la emisión de nuevas normativas o proyectos de ley que van a ejecutar, que están presentándose. Entonces, todos estamos informados. Y igualmente nos informamos también a nivel digital qué cosas acontecen a nivel local para poder orientar las acciones que se desarrollan desde esta red. Otro tema también que caracteriza a esta red es el de la visibilidad institucional. Si bien cada una de estas redes tiene su propia imagen, su propio logo, en cada acción que se ha desarrollado se ha buscado que todos los miembros visibilicen sus nombres de sus organizaciones, de manera que no se les invisibilice, no se les oculte, sino que ellos también puedan desarrollar una imagen que pertenecen a un espacio de concertación más amplio, ¿no? Otro aspecto es que ha posibilitado mucho la capacidad de negociación. Es muy diferente que una sola institución recurra a la autoridad a solicitar, por ejemplo, una ordenanza, a que todo un colectivo de instituciones y de organizaciones pueda trabajar para lograr dicha ordenanza. También otra característica es que permite el trabajo en espacios cada vez más amplios. Entonces, muchos miembros de las redes distritales han podido participar en campañas de incidencia a nivel nacional, como por ejemplo por el derecho a la educación, por el derecho a la accesibilidad, en el tema de capacidad jurídica. Hay esa posibilidad, ¿no?, de intercambiarse roles y poder asumir también acciones que se desarrollen más en espacios nacionales o espacios regionales, para poder apoyar las labores de incidencia.
También es una característica ha sido que estas redes generen corrientes de opinión, ¿no? A través de los espacios de información, a través de redes virtuales se ha podido que la opinión que se tenía o prejuicios, estereotipos que tienen algunos miembros de la comunidad cambien con este tipo de campañas que se han desarrollado desde estas redes. Si pudiéramos señalar otras características de estas redes comunitarias es que posibilitan la autocapacitación y propician el empoderamiento. Siempre se ha considerado que los representantes de cada institución miembro de la red poseen una gran variedad de conocimientos y estrategias que pueden compartir con los demás. Esto se ha aprovechado con la organización de reuniones de autocapacitación en donde todas las instituciones de manera rotativa han compartido temas de interés con las demás. Una característica más es que estas redes representan un espacio propicio para el liderazgo compartido. Cada inicio de año se nombra una nueva junta directiva conformada por representantes de una organización de personas con discapacidad, de una institución del Estado, que puede ser una escuela o un centro de salud, y una ONG o institución que trabaja por los temas de discapacidad. Lo que se hace es tratar de que los miembros de las redes de manera rotativa puedan asumir en algún momento alguno de estos cargos. Esto es muy importante porque permite que ellos desarrollen liderazgo, permite que desarrollen empoderamiento, capacidad de negociación y ayuda de esta manera a que cuando se acaben los proyectos de las ONG se mantenga la sostenibilidad en la comunidad de estas redes y que puedan seguir funcionando y realizando acciones para promover o para vigilar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a las políticas públicas que se vayan logrando implementar. Si pudiéramos señalar algunos logros de estas dos redes comunitarias, podríamos decir, en el caso de Villa María, del Triunfo, que en el año 2018 dos organizaciones de personas con discapacidad ganaron proyectos a través de presupuesto participativo. En San Juan de Miraflores se logró una ordenanza de accesibilidad para los establecimientos de atención al público en el año 2011 y precisamente el año pasado, casi a finales, se logró una ordenanza para la creación del Consejo Distrital para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad de San Juan de Miraflores. Es decir, a partir de esa fecha, la municipalidad tiene la obligación de poder impulsar este espacio de consulta y de concertación con las organizaciones de personas con discapacidad para poder alinearse a las políticas públicas inclusivas que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La complejidad de las barreras que afectan la participación de las personas con discapacidad ameritan un trabajo unificado entre todos y todas. Solo trabajando en redes podemos obtener resultados más satisfactorios para nuestras intervenciones y para avanzar hacia una sociedad que valore la diversidad y reconozca los derechos ciudadanos de todas y todas. Siempre el camino es largo, aún hay muchos retos, aún hay muchos desafíos que seguir enfrentando, pero una estrategia muy buena para poder ir avanzando hacia el goce de los derechos ciudadanos es el trabajo que se desarrolla a través de redes comunitarias. Muchas gracias.